amigos, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar con ustedes en este su programa Gente que sabe, la sala que reúne a expertos en el tema. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, tenemos un tema interesante. El día de hoy queremos hablar acerca de el llamado de ser pastor. Así que como todos los miércoles, recuerden, este programa ahora tú lo vas a ver grabado en la plataforma de YouTube cada jueves para que sepas y te enteres del tema que llevamos a cabo en Gente que Sabe. Así que antes de presentarles a mi invitado del día de hoy, bueno, pues vuelvo a repetir, hoy queremos hablar acerca del llamado de ser pastor. Amigos, ¿qué es lo que piensas tú o qué te imaginas cuando oyes la palabra pastor? Creo que en su mayoría lo que tú te puedes imaginar es aquella persona en un campo grande, verde, lleno de árboles y hierba, cuidando a unas ovejitas, ¿no es cierto? Bueno, pues en el cristianismo, una persona que se dice pastor o pastora es una persona que ha sido llamada por parte de Dios para ser ese pastor o esa pastora que Él necesita para cuidar y para guiar una congregación de creyentes en la fe. Pero para esto, para hablar más a fondo de este tema, te quiero presentar a un gran pastor y a un gran amigo. Él se llama Edir Hernández Moguel, ¿cierto? Bienvenido, Edir. Ser la voluntad de Dios a través de la palabra. Así es, definitivamente, Edir. Y bueno, amigos, como saben que a mí me encanta leer la trayectoria de mis invitados. Entonces, déjame leerte un poco la trayectoria de mi amigo Edir Moguel. Licenciado Edir Hernández Moguel, pastor principal y fundador al lado de su esposa Olguita Corso Montes de Oca, de Casa Filadelfia CCI en Matías Romero, Oaxaca, hace 38 años. Él estudió ingeniería petrolera antes de ser pastor. Ha realizado obra misionera en México, en México y Perú, pero sobre todo en comunidades de la montaña Mixe, Zapoteca y Chinanteca, estableciendo varias iglesias. Tiene una licenciatura en la y por la Universidad de Phoenix, Arizona. También últimamente adquirió una licenciatura, llevó a cabo una licenciatura en teología en Visión International University. Tiene 3 hijos que sirven a su lado en el ministerio: Miriam, Marely, Edir y Betsy. Así que él es mi invitado de esta tarde. Es un placer, Edir, tenerte conmigo. Es un placer de verdad compartir esta plática a tu lado. Y bueno, Edir, pues para comenzar el tema de hoy, llamado a ser pastor. Dinos, Edir, ¿cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese llamado a tu persona? Pues estaba precisamente concluyendo mi carrera. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y la historia de mi encuentro con Dios es larga, y solamente quisiera decirte que el impacto que Dios logró en mi vida me hizo renunciar a ejercer mi profesión y a otras tantas cosas que estaban dentro de mis proyectos, porque a mi temprana edad espiritual, voy a decirlo así, Sí. pude concluir que la mejor voluntad para mi vida la tenía Dios. Y aunque yo tenía planes y proyectos, y fui un estudiante muy dedicado porque amé mi profesión, y lo que tú amas, a eso le dedicas tiempo. Claro.
y yo dediqué tiempo a prepararme, a aprender. Pero de pronto me encuentro en el andar de mi vida esa hermosa experiencia de ser tocado por Dios. De una manera muy especial, de tal forma que no pude resistirlo, no pude decir no. Estaba yo atrapado en una experiencia muy fuerte y que yo sabía en ese momento que la decisión que estaba tomando, aunque arrasaba con muchas ideas que se me venían a la cabeza, yo estaba entendiendo que era lo mejor que estaba haciendo. Y han pasado ya casi 40 años de esto y no me arrepiento. No me arrepiento de haber renunciado a mis sueños, a lo que yo creía que sería lo mejor para mi vida, a lo que mis padres creyeron que sería lo mejor para mi vida. Y por supuesto, yo estoy muy agradecido con Dios y por ellos, aunque ellos ya no están, porque también invirtieron todo lo que podían para que yo pudiera lograr no solamente cumplir mis sueños, sino el sueño de ellos. Así y es. Recuerdo, Anita, que mi papá me dijo, bueno, hijo, si esa es la decisión y vas a meterte en este asunto del evangelio, me dijo, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si no, por favor, no te metas, me dijo. Wow. Y está bien, era su manera de quererme hacer reaccionar quizás. Sí. Pero él me dijo, está bien, ya no vas a trabajar en plataformas petroleras, me dijo. Pero ahora vas a trabajar en plataformas de concreto y plataformas de madera, dice. Y wow. Desde ahí vas a tener que declarar lo que Dios quiere y no lo que tú quieras. Wow. Eso marcó mucho mi vida desde el inicio. Sí. Porque si yo me había esforzado por no deshonrar a mis padres y por valorar el esfuerzo que ellos estaban haciendo, cuánto más ahora que mi padre me estaba diciendo, si vas a hacerlo, hazlo bien. Y aquí estamos pastoreando. Qué hermoso este detalle, Edir. Primero, oíste la voz de Dios y dices, aquí estoy, me rindo a ti. Y luego, segundo, el hecho de que tu padre te haya dicho eso, Edir, si te vas a dedicar a eso, hazlo bien. Hazlo bien, así como que te volvió a situar en esa decisión que tú estabas tomando. Y te dejó ver, lo único que quiero que hagas es que lo hagas bien. Correcto. Oye, Edir, dentro del currículum que acabo de leer tuyo, habla de 38 años. Que no se pueden decir ahorita muy fácil, 38 años, pero es toda una vida, muchísima experiencia, Edir, 38 años de servir como pastor al lado de tu esposa. Cuéntame un poquito de eso, Edir. Cuéntame aquel momento muy alegre, como aquel momento a lo mejor un poco triste de esta trayectoria. Pues son 38 años, ¿verdad? Casi ya 39 años de grandes desafíos desde el principio. Y es impresionante la manera como vas, no solamente siendo sostenido, bendecido, sustentado, sino guiado por el Espíritu Santo. Y cómo Dios va forjando en ti, desde dentro de ti, a ese hombre interior que tiene que emerger desde su carnalidad, desde su buena manera de querer hacer las cosas, hasta poder entender que ese trabajo divino de Dios de adentro hacia afuera va aflorando, por así decirlo, la verdadera imagen, la verdadera semejanza de Dios. Cuando yo comencé a servir, lo hice 4 meses después de haberme convertido. Realmente lo único que conocía de las escrituras era el Salmo 91 y el Salmo 23, y hasta eso por el consejo de un pastor anciano, sí, que me dijo, supe por ahí, dice que vas a ser enviado a la obra misionera. Ajá. Mira, es importante, me dijo él, que te aprendas el Salmo 91 y el Salmo 23, porque el 91, me dijo, es como una espada. Sí. Y el Salmo 23 como una daga, me decía él. Y yo en mi mente me imaginaba una espada y una daga,
y me dijo, en una mano vas a llevar la espada, en otra vas a llevar la daga, y con eso te vas a abrir camino, me dijo él, pero te lo tienes que aprender de memoria. Así que lo primero que hice fue aprenderme de memoria el Salmo 91 y el Salmo 23. Así que como un Rambo, ¿no? Por así decirlo, sí. Agarré mi espada y mi daga y fui enviado, y a los 4 meses, prácticamente sin tener ninguna experiencia, incluso sin entender lo que significaba ser pastor, pero así se dieron las cosas. Entonces vine y comencé a compartir la palabra de Dios, y la bondad de Dios se empezó a manifestar, porque entonces las señales y sanidades y milagros comenzaron a sucederse mientras compartía la palabra de Dios, y cosas que no entendía, pero sabía que era Dios quien estaba en el asunto. Y así comencé por casi 2 años, prácticamente solo, porque digo solo, pues no estaba casado todavía. Luego Olguita se casa conmigo, nos casamos y hasta el día de hoy estamos juntos. Empezamos a hacer un trabajo juntos que nos permitió caminar, porque hemos caminado como no tienes idea desde entonces, porque ahora vamos en el vehículo y subimos la montaña y vamos por muchos lugares que ya abrieron camino, pero cuando nosotros llegamos habían solo veredas y algunos caminos terraceros que estaban más o menos en condiciones, pero aprendimos a caminar. Y en ese caminar aprendimos que, por ejemplo, en un lugar que se llama Chahuitepec, donde se levantó una congregación, caminábamos 11 horas. 11 horas. Desde un lugar que se llama Santo Domingo hasta Chahuitepec, sí, metiéndonos por un cañón, caminábamos 11 horas. Ahí aprendí lo que significaba que fueras caminando y que el cielo se ennegreciera y comenzara la lluvia, y mientras caminábamos con nuestra mochilita nos mojáramos, y que luego siguiéramos caminando por las siguientes 2 horas y saliera el sol y nos secara la ropa mojada, y que siguiéramos caminando y pasáramos por arroyuelos y subir y bajar, etcétera, y decir, ¿qué hace la gente hasta aquí? ¿Cómo es que se vinieron a vivir hasta acá? Pero llegamos allá, compartiendo el evangelio, hablando de Jesús, declarando que no había otro poder por encima de él, y pues a la manera como nosotros empezamos a conocer la gente, tanto de la cultura zapoteca como la gente de la cultura mije, y últimamente, unos 20 años atrás, la cultura chimanteca. Y realmente ha sido una gran experiencia, claro, aprender a ser pastor, porque realmente Olguita y yo nos formamos en el campo. Posteriormente estudiamos teología, posteriormente nos metimos a cursos, posteriormente buscamos la manera de cómo alimentarnos, cómo nutrirnos, sí, pero cuando llegamos y prácticamente sin saber mucho, y fue una gran ventaja. Fue una gran ventaja porque no teníamos mucho en qué sostenernos, no teníamos mucho que decir, es por lo que yo sé o por lo que yo hago. Así es. Era una dependencia del Señor y de decir, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Guíame, dirígeme, ayúdame, Señor. Espíritu Santo, no permitas que me vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Y siempre aprendí a decirle al Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. No quiero servir solamente por servir. Quiero hacerlo, Señor, de la manera correcta. Y fue ahí, en ese primer año de estar comenzando a pastorear, comenzando a entender qué cosa era alimentar, pero cómo yo tenía que alimentarme primero, qué cosa era dar dirección, entendiendo que primero yo tenía que ser dirigido, y cómo ayudar a la gente a entrar en una obediencia a la palabra de Dios cuando yo tenía que ser también el primero que obedecía, para poder decir, estos son los resultados de la obediencia. Así. Y ahí, en una experiencia de ver que era Dios quien hacía las cosas, entonces fue cuando hice un pacto con Dios sin entender lo que realmente significaba un pacto, pero yo recuerdo muy bien y nunca lo voy a olvidar, pero yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida y quiero hacerlo, ya sea que me amen sí, o me odien, hablen bien de mí o hablen mal de mí, me miren con ternura o me miren con desprecio,
ya sea que me tiendan la mano o me la quiten, sea como sea, Señor, yo te voy a servir. Y a lo largo de los años, Olguita y yo hemos sido tan desafiados. Y es ahí donde hemos comprendido lo valioso que es guardar el pacto. Entender que Dios es un Dios de pacto. Y al paso de los años, cuando llego a entender que Dios trabaja con gente de pacto y que Él bendice a todo mundo. El sol sale sobre buenos y malos, la lluvia, aquí está lloviendo ahorita, y estoy aquí en el balcón, y está lloviendo fuerte acá ahorita, justamente en este momento, pero esa lluvia cae tanto sobre buenos y malos. Entonces, Dios bendice a los que se relacionan con Él emocionalmente también. Pero aprendí que Dios trabaja con gente de pacto, y entonces yo reafirmé eso y le dije al Señor: Señor, yo soy eso, y ayúdame a seguir siendo un hombre de pacto, a no ser un quebrantador de pacto, a saber guardar con dignidad este tremendo llamado en el cual tú me has involucrado. Y entonces, la verdad que es Dios tan bueno, tan lindo, que nos ha ayudado en todo este tiempo para seguir todavía amando, pero también perdonando. Sí, claro. Y aceptando y facilitando y muchas cosas tan lindas que se suceden mientras respondemos al llamado de ser pastores. Wow, Edir, no cabe duda, amigo, y te lo he dicho a ti como se lo he dicho a Olguita. Yo nada más me imagino, y siempre lo he comentado, yo creo que pastorear en Oaxaca es otra cosa definitivamente, quizás es a estar aquí en la ciudad, porque tengo entendido que tú te estás relacionando con varias etnias, en donde tradiciones y costumbres han de ser varias, en donde tienes que trabajar con improntas, en donde tienes que trabajar con lenguaje, en donde te has encontrado infinidad de historias, Edir. Y dentro de estos 38 años, Edir, ¿habrá una historia que ha marcado sus vidas? Sí, yo digo que muchas historias. Muchas historias que definitivamente nos han marcado, nos han sellado, y que emocionalmente nos han marcado para bien también. Hemos servido a la gente, hemos amado a la gente, hemos experimentado la traición también. Sí. Y ser pastor ciertamente es direccionar, es dar señalamiento, es guiar. Sí. Incluye el nutrir, el alimentar. Así es. Pero cuando buscamos nuestro modelo, Jesús es el pastor. Así es. Entonces, el desafío es, ¿ser pastor? Está bien. Ser pastor es ser como Jesús. Así es. Porque Él es el buen pastor. Y ser pastor y ser como Jesús es ser amigo. Sí. Y esto lo aprendimos desde temprana edad también. En el sentido de que Jesús había dicho: ya no os llamaré más mis siervos. Porque el siervo no conoce el corazón de su amo, pero yo he tomado mi corazón y se los he mostrado. Y mientras les he revelado mi corazón, les he revelado el corazón del Padre. Y Jesús les dice: amigo es aquel que da su vida por los demás. Y Jesús no solo lo dijo, lo practicó. Sí. Amó a los discípulos. Les llamó sus amigos. Cada uno de ellos tenía una manera diferente de ser, de responder. Pero pensemos, por ejemplo, en Judas, que fue uno de sus discípulos, que, como dice Marcos capítulo 3 del 13 en adelante, cuando Jesús subió al monte a orar y bajó del monte y llamó a los que él quiso.
Sí. Y dice, y vinieron a él y los estableció. Y dentro de esos 12 que estaban establecidos, estaba Judas, que también fue establecido. Y Jesús le dijo, yo los establezco para que estén conmigo, para enviarlos a predicar y que tengan poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero era ese orden. Número 1, quiero que estén conmigo. Sí. Número 2, quiero enviarlos a predicar. Y número 3, quiero que tengan poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, yo dije, qué tremendo. La razón principal es estar con él. Así es. Estamos con él, que implica, si tenemos intimidad con él, entonces podemos ir a predicar de alguien con quien hemos estado. Wow. Y eso fue determinante en todo lo que tenía y va a suceder todavía. Esa parte de que no deberíamos ir a hablar de alguien con quien no hemos estado. Así es. No deberíamos predicar de alguien con quien no hemos estado. Entonces, Jesús está diciendo, quiero que estén conmigo. Y más adelante, cuando Él les dijo, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? Él dijo, yo estoy en el Padre. Entonces, Jesús está diciendo, yo estoy en el Padre, yo quiero que ustedes estén en el Padre. Yo puedo ver lo que el Padre ve. Yo quiero que ustedes vean lo que el Padre está viendo. Jesús está diciendo, yo estoy en victoria. Quiero que ustedes estén en victoria. Están en victoria, así es. Yo estoy en obediencia. Quiero que ustedes estén en obediencia. Jesús está diciendo, donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Jesús está diciendo, el Padre y yo una cosa somos. Yo quiero que ustedes sean una cosa con Él. Y entonces, Anita, esta experiencia de entender que estar con Él, ¿verdad?, nos daría la habilidad para ser pastores, para ser como Jesús. Entonces vemos cómo Jesús decidió ser amigo de Judas. Wow. Aunque Judas no lo fuera. Sí. Y hasta el último momento, cuando vino a entregarle con un beso, le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Wow. Ahora, ¿dónde aprendió eso Jesús? En la eternidad. Él vio cómo el Padre trató con dignidad a Lucifer, mientras éste estaba contaminando, ¿verdad?, a muchos ángeles, diciéndoles, vénganse conmigo, yo me voy a sentar a gobernar, yo soy el que voy a estar. Y convenció a la tercera parte. La tercera parte creyó que él podía lograrlo. Así es. Y no los hubiera convencido. Pero ¿qué hizo Dios? Lo trató con dignidad. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo. Trató con dignidad a Jesús. ¿Qué aprendimos, Olguita y yo? Que deberíamos tratar con dignidad aún aquellos que hablaban mal de nosotros mintiendo. Así es. Aún aquellos que hablaban mal pensando de manera justificada que estaban bien en hacerlo. Aquí no se trataba si era verdad o era mentira, si era como ellos pensaban o no. Aquí es que ellos decidieron levantarse contra ti. Y entonces, el modelo a seguir, el pastoreo de él hacia nosotros debería ser el pastoreo hacia los demás. Lo que él hace conmigo, yo debo hacerlo con los demás. Entonces, ¿qué hicimos, Olguita, cuando fuimos traicionados en algún momento en la vida? Pues tratar con dignidad a aquellos que lo hicieron. Y fíjate que incluso personas, son poquitas, ¿verdad?, pero incluso personas a quienes le dimos nuestro tiempo, les dimos nuestras noches, nuestras madrugadas. Sí. Increíble. Y de pronto dices, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo pueden levantar su corazón cuando tú te has desbordado, cuando tú has dado, cuando tú has hecho? Pero es que esto sucede así y Dios lo permite porque está forjando en ti, o más bien está queriendo que usemos esa naturaleza que se ha impregnado en nosotros. Porque Anita, ¿cómo vamos a experimentar el sabor del perdón si no tenemos quien nos ofenda? Sí, pues sí, ¿cómo le hacemos pedir? Entonces,
pastorear implica también poder abrir la oportunidad de quien equivocadamente se ha levantado en contra nuestra, puedan también volverse. Mira, mucha gente prefiere irse a buscar, lo voy a poner así, prefiere irse a buscar a Dios a otro lado que quedarse en el lugar, pedir perdón, perdonar y darse la oportunidad de seguir adelante, cumplir la ley del Señor que dice, amaos los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Entonces, híjole, definir ser pastor es, yo creo que me quedaría corto porque siento que todavía estoy aprendiendo, pero hay una cosa linda que puede sostenernos con gozo, es el hecho de saber que todo obra para bien. Que todo obra para bien. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Pastoreando, porque preguntabas cosas que han marcado. Son muchas cosas que han marcado, pero que han obrado para bien. Y es como que Dios te va poniendo ese zapato todo terreno, para que así puedas subir, bajar, estar en todos lados y no dejar de ser. No dejar de ser. Y cuando uno comete errores, cuando uno falla, pues saber pedir perdón. Así es. Creo entonces, Edith, que algo que nos marca o que marca un pastor es el saber perdonar, el saber tratar a la gente con la misma dignidad que Dios nos trató, que Jesús trató. Creo que sería eso, ¿no? Es esa parte de marcar a un pastor. Edith, yo siempre llego a escuchar aquí en mi ciudad que muchas personas son misioneras, que otros son pastores. Y como que hay una distinción, que vienen los misioneros de no sé dónde para bendecir a tal lugar y que vuelven a regresar los misioneros de Estados Unidos o del centro de la República para venir a bendecir a otras iglesias. ¿Cuál es o si hay una diferencia entre misionero y pastor? Sí, lo hay, definitivamente. Yo soy pastor, pero también he hecho la obra misionera. La he hecho aquí en el país y la hice y la sigo haciendo en la montaña y en la selva. Pero también he hecho obra misionera en otros países y un poquito más en Perú, en la selva amazónica, he estado en la cordillera norte de los Andes, he estado en la costa del Perú. Y juntamente con otros amigos hemos ido y durante 10 días, a veces 15 días, hemos estado trabajando arduamente todos los días para fortalecer, animar, consolar, apoyar a los pastores que están metidos dentro de la montaña, como aquellos que están dentro de la cordillera norte de los Andes, que tú dices, ¿cómo es posible que a tal altura esta gente esté allá? Y a nosotros nos costaba respirar al principio, tuvimos que aprender a hacerlo, pero estuvimos ahí y compartimos con ellos muchas cosas, los abrazamos, oramos con ellos, etcétera, llevábamos algunas cosas, los apoyamos, damos ciertos estudios durante las mañanas, etcétera, etcétera. Pero luego nos regresamos, cada quien a nuestros lugares. Y hay misioneros que vuelven una y otra vez haciendo la obra misionera hasta que establecen iglesias, pero con nativos, o sea, preparan, capacitan a pastores, pero que son nativos, que se convirtieron al Señor, que son de buen testimonio, porque Dios los transformó, y entonces ellos se quedan ahí a compartir el evangelio. Yo lo he hecho aquí. Se ha preparado, se ha capacitado, se ha invertido en nativos originarios de la comunidad donde se estableció la iglesia. Y ellos se quedan ahí como un tremendo referente del poder de una vida transformadora. Entonces, la obra misionera es, por supuesto, saludable. Así es. Debemos seguirla haciendo. Pero hablar del pastorado es que prácticamente tú te quedas, te estableces,
para darle seguimiento no solamente a una generación, sino a otra generación que viene, porque hablamos de gente anciana, pero hablamos de adultos que tienen a sus hijos, que nacen ahí, crecen ahí, se hacen jóvenes ahí, y entonces se tiene que crear una atmósfera de familia. Tiene Wow. que ser de familia Sí, para sí. que el sentido de la pertenencia Ujú. siempre esté ahí. No importa a dónde vayan o a qué tan lejos vayan, pero ellos saben que tienen una familia en el Señor. Ellos saben que tienen un pastor que los está esperando con brazos abiertos, que Qué tienen una hermoso. familia, Sí. ¿verdad? Entonces, al menos nosotros aquí en Casa Filadelfia, siempre procuramos dar énfasis en que somos familia, en que debemos vernos como Sí. hermanos, los que somos de la misma edad debemos vernos como hermanos, como hermanas, a los mayores debemos verlos como un papá, como una mamá y debemos tratarlos como tales, pero los que son menores que nosotros, jovencitos, jovencitas, tenemos que aprender a verlos como nuestros hijos, como nuestras hijas, ¿verdad? Y entonces por ejemplo, mis hijos, ellos que crecieron en este ambiente de, pues, que la tía fulana de tal, el tío fulano, tío, tía, y dice, ¿cómo es tu tío? Es tu tía. Biológicamente no lo son, Sí, pero tío. son sus tíos, los quieren como sus tíos, y ellos sobrinos, sobrina, ¿verdad? Sí. Entonces, Edir, Dexy, Mareli y Yani, que está con nosotros ya desde hace muchos años y que viene siendo como nuestra hija también, pues, pues casi todos, ¿verdad? No puedo decir todos, pero casi la mayoría de la congregación son sus tíos, son sus tías. Y dijeran, no, pues ahí son pura familia. Sí, Así es. somos Así es. familia. Y, y entonces Excelente. ya hablamos de ensanchar la familia de Dios. Así es. Entonces, Dentro sí hay de, una diferencia. ajá, sí, sí, ya quedó clara. Y es algo importante, Edith, porque a veces hay una cierta confusión. Entonces, el ser misionero conlleva una importancia, conlleva trabajo, conlleva muchas cosas hermosas y muy valiosas, al igual que ser pastor, pero tú no los acabas de definir. ¿Qué es el misionero y qué es el pastor? Ahora, dime, Edith, ¿qué fue lo que te motivó para tomar esas licenciaturas? Porque dentro de toda esta plática estamos viendo que el ser pastor es bellísimo, es algo bello, pero también conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Sabes qué? Yo necesito prepararme, necesito estudiar. Ok, me gustaría poner como base a esta respuesta el hecho de que ser pastor tiene que ver con el corazón, Ujú. no con la cabeza. Así es. Sí. Yo sentí fuertemente el llamado sin entenderlo. Luego entendí muchas cosas. Ajá. Sabía que no tenía muchos problemas para amar a la gente, para perdonar a la gente, Ujú. porque algo estaba fluyendo. Y yo sabía que era Dios definitivamente. Ujú. Pero entendí que aparte de estudiar por mi propia cuenta la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que me diera sabiduría, muchas cosas las entendí mientras leía y meditaba Ujú. y otras por revelación, en sueños, otras a través de las revelaciones que otros tenían. Así Por es. ejemplo, una vez fuimos a un lugar por primera vez y el Espíritu Santo bautizó a toda la gente que estaba ahí. Y mientras eso sucedía, la gente empezó a ver lo que yo no veía. Y mis otros dos amigos que iban conmigo tampoco veían. Y la gente empezó a llorar y el intérprete, porque era una región de la cultura mije, ninguno hablaba en español, todos hablaban en mije, pero las lenguas eran muy notorias.
que no era su dialecto, que era algo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Wow. Y entonces Sí. me dice Lorenzo, quien me estaba interpretando en ese entonces, llorando, le digo, Lorenzo, ¿qué está pasando? Y me dice, ¿qué no lo ve? ¿Qué cosa? Y él me dice ahí, y él volteó, y ahí estaba, y él dice que vio al Señor sentado en su trono. Y que Wow. debajo del trono estaba fluyendo mucha agua. Es como un río, dice. Y yo veo, dice que tiene ángeles a la derecha y ángeles a la izquierda, y los de la derecha toman con cántaros agua de ese río que sale de su trono y se lo avienta a la gente, y cuando el agua le cae a la gente es que empiezan a hablar en cosas extrañas, dice. Y los de la izquierda están tomando de una caja grande, dice, pero es como un fogón, me dice él, y hay mucho carbón encendido. Y ellos están agarrando esos carbones encendidos y se lo están aventando a la gente. Y cuando el carbón cae en la boca de ellos, es que empiezan a hablar de esa manera extraña. Ahora, él nos está contando. Sí. Pero nosotros no estamos viendo nada. Sí. Le digo a Víctor, Víctor, ¿ves algo? No, pastor. Chuy, ¿estás viendo algo? No. Y yo no veo nada tampoco. Y cierro mis ojos para ver si con mis ojos cerrados yo puedo ver, pero ni con mis ojos cerrados no estoy viendo nada. Ahora, ¿a dónde voy? Es una historia larga, Anita. El punto es que sí. Chuy, Víctor y yo aprendimos que había debajo del trono de Dios un río que fluye para sanidad a las naciones. Wow. Nunca lo habíamos leído en la Biblia. Ok. Fue uno de los inicios. Sí. Nunca. Entonces, eso lo aprendí porque alguien lo vio en un momento especial. Sí. Y luego cuando lo leímos y que todo eso estaba ahí, es que impresionante. Sí, y tú dices, wow, qué tremendo. Sí. Pero comencé soy un tanto amigable, siempre saludo a la gente, sonrío. Y así conocí a algunos amigos y, oye, mira que hay esto, que hay lo otro, que por acá, fíjate que allá están dando un curso de tal, vamos, yo quiero aprender. Y entonces estaba yo en un curso, aprendía, venía, estudiaba y así. Y de pronto, pues, viene la oportunidad de estudiar un bachillerato en teología y luego pues sacar la licenciatura, y conocí a unos amigos que vinieron a misionar, alguien les dio mi nombre y me buscaron y empecé a relacionarme con ellos, y ahí venía uno de los que era decano de la universidad allá en Estados Unidos. Salió entonces la charla, la plática, y yo le dije, oiga, ¿y sería posible que los pastores que estamos hasta aquí pudiéramos nosotros también prepararnos, estudiarnos? Yo sé que en un futuro necesitaremos tener algún documento, bla, bla. Yo ya andaba pensando un poquito acerca de todo eso. Sí, sí. Y el doctor Anthony Valdizón nos abrió la oportunidad, habló con la universidad allá, estuvieron viniendo maestros a enseñar, hasta Matías Romero, para darle la validez que debería de darse el que más adelante pudiéramos tener un título, ¿no? Una licenciatura. Sí, sí. Pasaron los años, por supuesto, en todo ese tiempo estudiamos, aprendimos, nos graduamos y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Ya lo teníamos eso, y de ahí pues fuimos conociendo a otros amigos, a otras personas, y siempre buscando la manera de aprender. Nunca pretendí, menos ahora, no lo haré jamás, saberlo todo. Así es. Siempre trato de moverme con un espíritu enseñable. Yo sé que Dios me puede enseñar a través de cualquier persona. Sí, así es. Pero también entendí que había gente que se había preparado, que estaba capacitada, que tenían estudios en el original griego, en el hebreo, y que de alguna manera estaban en una posición desde donde podían ellos, de manera eficaz, formarnos teológicamente también. Y entonces fue que nos metimos a estudiar más y nos metimos también
al Instituto de Teología, ahí en CCI, Ajá. que es nuestra casa, ¿verdad? Instituto de Teología y Vida Cristiana. Correcto, pero estamos por ahí, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, los peritos arquitectos y demás, y siempre, siempre aprendiendo, ¿no? Y por supuesto, allí en CCI, muchas cosas vinieron a redefinirse. Sí, en todo mi totalmente. andar, ¿no? En todo mi andar. Oye, Y ese Richard, sería gran otro facilitador. programa totalmente. Sí. Y luego ahí mismo en el instituto vino la oportunidad de sacar una licenciatura a través de la Universidad de Phoenix, así se pronuncia, Arizona. Y pues también lo hicimos, ¿no? Lo hicimos y pues tenemos un papá, un apóstol, Richard Hayes, como tremendo facilitador que siempre está inyectándonos, ¿verdad? Ese ánimo, esa vida de poder seguir haciendo cada vez más profunda nuestra relación con Dios. Entonces, Anita, esto de pastorear ciertamente es un gran desafío, es un gran privilegio, y si de pena se tratara, vale la pena. Así es. Estamos casi por terminar, pero también me gustaría, Edith, hablar un poco porque yo sé que tú también tienes una gran influencia, y corrígeme si me equivoco. Me comentó, sí, yo supe que el alcalde o el gobernador tuvo a bien demostrarte su confianza, su gran confianza, al hacer que tú repartieras unas despensas, ¿cierto? Sí, hemos hecho eso, pero... Ok, entonces a lo que voy a decir es que los pastores no estamos peleados con ser empresarios, ni tampoco con ser ayuda y servir a la política, ¿cierto? Que no vamos a hablar hoy de política, podríamos hablar en otra ocasión, pero que el perfil del pastor también tiene que ver con empresario y también tiene que ver con servir en gobierno, ¿cierto? Definitivamente, muy cierto, muy cierto. De hecho, está muy claro, creo que la iglesia está diseñada para ejercer influencia, por lo menos en 4 áreas importantes. Así en la es. política, en la economía, en la educación y en la familia. Así es. Entonces, a lo largo de la historia, los países que hoy han logrado trascender en su historia tienen que, al lado de quienes gobernaron en el principio de la fundación de esos países, fueron precisamente hombres de Dios, consejeros que eran hombres de Dios. Así porque es. el hombre de Dios siempre va a tener la sabiduría de Dios, va a tener las ideas de Dios. Y cuando el gobierno reconoce eso, se está dando a sí mismo una gran oportunidad de trascendencia. Porque claro, así como lo tuvo Faraón, porque tuvo José a su lado, ¿verdad? Un solo ejemplo nada más. Sí. ¿Verdad? Así también eso es práctico el día de hoy también. Entonces, Dios nos ha favorecido porque sí hemos logrado en ciertos momentos tener cierta relación, ¿verdad?, con gente que está en el gobierno. Incluso Dios, juntamente con otros 35 pastores, 36 conmigo, tuvimos la oportunidad de orar y declarar que era el deseo de nuestro corazón que el gobernador que está por salir ahora, en este año, pero hace 6 años, cuando él era el titular del Infonavit y estábamos en Tustepec, ¿verdad? Logró reunirse con nosotros. De hecho, 2 días antes me habían pedido que si podía juntar a algunos pastores ahí para que pudiéramos orar por él a petición de un amigo que quiero mucho, que es Paco Montero, y logramos hacer eso. Y vino entonces, en ese entonces, el que era titular del Infonavit, oramos por él, y yo recuerdo que le dije que incluso el deseo de mi corazón era que él fuera nuestro gobernador, pero que finalmente quien conocía los resultados de los comicios era Dios, que nosotros como pastores queríamos que él fuera, pero si Dios disponía otra cosa, no, pero ese era nuestro deseo, y nuestra oración le dijimos a él es que sea, y oramos por él, y le dijimos, Señor, queremos que él sea nuestro gobernador. Finalmente lo fue, ¿verdad? Y pues
durante su gobierno, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? A veces se olvidan de muchos compromisos que hacen en un momento que están solicitando la ayuda, pero muy independientemente de eso, ¿verdad? Pues el gobierno se compone de muchísimas autoridades, tanto en el estado como en los municipios, y de alguna manera, pues hemos llegado a tener conocidos dentro de, que nos ha permitido también en su momento, ¿verdad? En cierta forma influenciar. De una manera, llamémosle sutil, pero de manera contundente también. Y hemos también colaborado con personas que están metidas dentro del ambiente de la política y hemos logrado entonces mencionar a determinadas personas como candidatos, buenos candidatos que pudieran contender en un determinado momento. Y se han logrado cosas importantes en todo eso. Y pues ahí estamos solamente a la expectativa, ¿verdad? Sabiendo que en cualquier momento, pues Dios querrá que también tengamos una parte importante de influenciar, porque la idea es que si logramos que el justo se siente en el gobierno y comience a ejercer gobierno, pues entonces el pueblo tendrá una gran experiencia de alegría y de contentamiento. Así es, totalmente, totalmente, Edir. Entonces no está peleada la política con el cristianismo, con el evangelio en lo absoluto, solo que sí tenemos que saber mantener firmes nuestros pies en el llamado, en lo que Dios dice que somos y que debemos seguir siendo, ¿verdad? Así es. Y algo importante creo, Edir, que el entender que Dios te escoge para ese llamado de pastorear, también entendemos que los recursos son para extender su reino y que el hecho de que tú puedas ser una influencia en gobierno, pues es lo mismo, extender el reino en esa esfera que es tan importante. Así es. Así es, y lo mismo es en la cuestión empresarial, lo mismo es en la cuestión del asunto de la familia, ¿verdad? Como iglesia tenemos que emerger de cualquier imposibilidad que nos diga que no debemos estar ahí, sino que debemos hacerlo en el nombre del Señor y no tener miedo, ¿verdad? Sino declarar con la sabiduría de Dios el conocimiento que de alguna manera le abra el entendimiento a quien nos escucha, ya sea político, ya sea empresario o ya sea padre de familia, ¿verdad? Pero que ellos se puedan sentir motivados y que lo que están escuchando realmente está abriendo camino hacia algo. Entonces sí es importante que mantengamos nuestra conexión con Dios para que cuando se necesiten las ideas de Dios estén ahí. Así para es. Poderlas soltar. Sí. Oye, Edir, ¿conoces por ahí al amigo Franco De Vita? Esa canción que dice, si te dieran a elegir nuevamente, Edir, ¿volverías a elegir ser pastor? Indiscutiblemente. Sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Muy bien. Edir, pues el tiempo nos está alcanzando. Para este gran recorrido que tienes, realmente maravilloso de ser pastor, de ser ese amigo de Dios, de conocerlo como lo conoces y servirle a las personas, ¿habría algún consejo o algunos consejos o recomendaciones que tú le dejaras aquí grabados a aquellas personas que después van a ver este programa, sean pastores o no sean pastores? ¿Cuáles serían tus consejos o recomendaciones, Edir? Bueno, quien puso la semilla de vida que habría de darte existencia en esta tierra fue Dios. Más allá del querer de tus padres. Fuiste conocido por Dios antes que el mundo mismo fuera formado. Y hoy estás aquí porque indudablemente eres parte del proyecto divino. Y como fuiste conocido por Dios, por eso te han involucrado
en los planes eternos. Porque Dios ama el que tú llegues a reconciliarte con tu verdadera identidad en Cristo. Y que aprendas a vivir a la altura del valor que Dios te ha dado, con dignidad. Dignidad es el aprecio de lo que uno es. Y en este caso es el aprecio de la imagen y la semejanza de Dios que eres. Entonces no se trata ni siquiera de tu dignidad, humanamente hablando. Se trata de la dignidad de la imagen que de Dios está en ti. Entonces te animo para que aprendas a valorar eso que Dios dice que eres, a apreciarlo, amar esa imagen, para poder vivir en armonía con lo que Dios está diciendo. Y a eso yo le llamaría integridad, vivir de acuerdo con la dignidad, para que esa libertad que Dios te ha dado, que tiene que ver con ese ejercicio de autoridad, porque Dios nos hizo su imagen y semejanza, pero nos dio dominio. Y dominio es ejercicio de autoridad. Sí. Entonces, esa autoridad inherente que está en ti por ser la imagen y la semejanza de Dios, te da la habilidad de gobernar tus emociones. Así es. Si tú puedes gobernar tus emociones, entonces no tienes jamás que ser esclava o esclavo de esas emociones. Y si no eres esclavo de tus propias emociones, mucho menos serás esclavo de las emociones de los demás. Y digo esto porque no siempre nuestras emociones están en armonía con lo que Dios quiere que hagamos. Así es. Pero tenemos que aprender a decir sí a la buena voluntad de Dios, a la voluntad agradable de Dios, cuando de pronto estamos sintiendo que no. No hay nada mejor que lo que se nos dice o lo que Dios nos dice. Porque ahora sí, como dice don Richard Hayes, todo lo que está escrito en la palabra es para que te vaya bien a ti y le vaya bien a tu familia. Entonces, fuiste predestinado, fuiste llamado, has respondido ya a ese tremendo llamado, lo cual quiere decir que ya fuiste justificado, incluso glorificado. No es algo que Dios vaya a hacer, es algo que ya Dios hizo, como una vestidura. Póntela y camina hacia ese propósito y destino glorioso que Dios preparó para ti. Así es, totalmente cierto, totalmente cierto. Amigo Edir, Pastor Edir, de verdad fue un placer esta charla junto contigo. Realmente se experimenta el Espíritu Santo, realmente se experimenta el amor del Padre, realmente se puede experimentar ese amor por pastorear a la creación de Dios. Fue un placer haber estado contigo. Te vuelvo a agradecer tu tiempo y el estar aquí en nuestro programa de Gente que Sabe, en donde están los expertos en el tema. Pero amigos, antes de despedir el programa, quiero recordarte, si tú quieres conocer tu propósito y destino, si tú quieres entender cómo es esto del llamado de Dios a mi vida, yo te invito a que nos busques en Facebook como CCI Matamoros. Es una comunidad cristiana, estamos para servirte y nos va a encantar que tú llegues a conocernos. Nos va a encantar recibirte a ti y a tu familia y que tú descubras el llamado de Dios que tiene para ti. Así que amigos, pues nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Gente que Sabe con expertos en el tema. Edir, gracias nuevamente. A ti, Anita, muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Bye. Hasta luego. Quedamos en Zoom, amigo. Sí. Wow, amigo, padrísimo. ¿Cómo te